Las aferencias, ¿qué cosa eran? Las aferencias son la llegada de los estímulos, ¿no?, que vamos a tener o que vamos a recepcionar en el sistema nervioso. Aquí hablamos bien clarito de las aferencias, de dónde se reciben y hacia dónde llegan nuestras eferencias provenientes del sistema nervioso y de la corteza cerebral, más precisamente. Las aferencias incluyen proyecciones desde las cortezas sensitivas primarias, secundarias, el tálamo y el tronco encefálico. Las eferencias llegan al hipocampo, ganglios basales, cerebelo, tálamo y otras áreas de asociación. Acuérdense cuando esta asociación, lo repito nuevamente, es comunicación entre el mismo hemisferio cerebral. Las funciones de la corteza de asociación se denominan cognición. Ahí tienen el concepto de cognición. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad de prestar atención a estímulos externos o la motivación interna. Esto se identifica, ¿no? Se identifica, la cognición lo que hace es identificar este significado, ya sea de nuestra motivación interna o de los estímulos externos, y planificamos respuestas. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo frío, ¿qué me va a decir mi cerebro? Eso va a ser una percepción del medio ambiente. Entonces, eso es un estímulo externo. Entonces voy a tener justamente una vía, en este caso, por citar un ejemplo, una vía termoalgésica que me va a indicar que tengo frío. Esta vía va a ascender y va a llegar a darme la orden, ¿no?, a la corteza cerebral. Ya vamos a ver a qué parte de la corteza específicamente y cuál es mi planificación de respuesta. Mi planificación de respuesta será abrigarme, ¿no?, taparme, abrigarme. ¿Y cuál es una motivación interna? Por ejemplo, cuando estamos en el anfiteatro, ¿no? Cuando estamos en el anfiteatro y están dando su pasito. Entonces, ¿qué motivación tienen ustedes? Lo que han estudiado de responder su examen, de pensar, planificar sus respuestas y plasmarlas en su hoja. Y los que no han estudiado están planificando copiarse, ¿no? Y también lo hacen. Entonces, eso también se llama cognición. ¿Ya, chicos? Para que vean dos ejemplos claritos de lo que estamos viendo. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es todavía parte de las generalidades. Forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral, compuesta por sustancia gris, como lo mencioné hace un momento, y aproximadamente hay 10.000 millones de neuronas en nuestra corteza cerebral. El espesor de esta corteza, el espesor cortical, como dice ahí en la diapositiva, varía de 1.5 a 4.5 milímetros, siendo menor ¿en dónde? Siendo menor en las cisuras o en los surcos. Cuando ingresa a ese nivel, el espesor va a ser mínimo de 1.5, y donde vamos a tener el máximo espesor va a ser en la corteza que podemos ver externamente, la que vemos en nuestros cerebritos de la práctica. Ahí va a tener aproximadamente un espesor de 4.5 milímetros. Bueno, para nosotros poder justamente asociar nuestros impulsos, ¿no?, nuestros impulsos nerviosos, ya hablamos de respuesta o internos, ¿no?, respuesta a estímulos externos. Tenemos dos tipos de fibras nerviosas. Cuando hablamos de fibras nerviosas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los axones, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra unidad básica del cerebro, la célula básica, ¿ya?, es la neurona. Generalmente yo no utilizo el término neurona, yo le digo células cerebrales, ¿ok? Porque es justamente la nomenclatura con la que se le reconoce actualmente. Entonces, estas células neuronales, ¿no?, o neuronas, están compuestas de un cuerpo o soma con su núcleo, las dendritas, que van a ser las estructuras que van a recibir información, y el axón. Entonces, estas fibras nerviosas, cuando hablamos de las fibras nerviosas, básicamente nos referimos a los axones. Entonces, dentro de la corteza cerebral, dentro de su composición, vamos a tener dos tipos de fibras nerviosas: las radiales y las tangenciales. Las radiales van a ser fibras que discurren en ángulo recto hacia la superficie cortical.
sean aferentes o eferentes. Eso lo vamos a ver en un gráfico. Como les dije hace un momento, pueden ser de proyección, de asociación o comisurales. Mientras que las tangenciales discurren de forma paralela, ¿no?, a la superficie. Generalmente son fibras aferentes, o sea, son fibras receptoras, ¿no? Y lo que tenemos que recordar aquí son las capas 4 y 5 de la corteza, porque ahí vamos a tener las bandas de Weilaber, que son fibras básicamente aferentes, que las vamos a ver a continuación. Bueno, este corte que tenemos aquí es un corte de nuestra corteza cerebral. Lo que podemos ver aquí, chicos, es una corteza de tipo isocórtex o neocórtex, una corteza con 6 capas. Entonces, lo que les mencioné hace un momento eran, ¿no?, los tipos de fibras neuronales, ¿no?, de células de asociación. Entonces aquí vamos a tener las primeras, que son, ¿cuáles serán estas? ¿Cuáles? Radiales. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que van a llegar hacia la superficie de la corteza formando ángulos rectos, como ven con los otros tipos de células neuronales. Ahorita vamos a describirlos, pero lo que quiero que fijen aquí es por qué las radiales forman ángulos rectos, porque al subir hacia la superficie, no es, a excepción de las piramidales, ¿no? Las piramidales son las que estoy señalando, estas rojas. A excepción de las piramidales, muchas no llegan directamente a la corteza, sino tienen que llegar mediante sinapsis con otras células neuronales o neuronas. Aquí hemos separado las fibras radiales, ¿ya?, de las tangenciales. Aquí tenemos las radiales, chicos, nuevamente formando sus ángulos rectos para llegar hacia la superficie cortical, ¿no?, o la corteza. Y aquí tenemos las fibras tangenciales, ¿ya? Las fibras tangenciales, como le dije, tienen la misma dirección de la corteza cerebral, ¿ok? Y como les dije, en la capa 4 y 5 tenemos que recordar las bandas externas de Weilaber, que van a tener implicancia en todo lo que es recepción de información, pues son principalmente vías aferentes. Bueno, en la corteza cerebral observamos de que tenemos los siguientes tipos de células nerviosas o neuronas, como ya les mencioné, ¿no?, que son 5. Las primeras, piramidales, estrelladas, fusiformes, horizontales o de Cajal, y las de Martinotti, que vamos a detallar a continuación. Las células piramidales es debido a la forma de su cuerpo, ¿no?, generalmente triangulares. La mayoría miden entre 10 y 15 micras. Hay células piramidales gigantes que son conocidas como las células de Betz, cuyos cuerpos miden hasta 120 micras. Estas generalmente las vamos a ubicar en el isocórtex motor, en la capa número 4. Eso ya lo vamos a observar más adelante, lo que estoy adelantando un poco. Las células estrelladas, ¿no?, también son denominadas granulosas debido a su pequeño tamaño y aproximadamente, ¿no?, en comparación de las piramidales son más pequeñas, 8 micras de diámetro. Las fusiformes tienen su eje mayor vertical y se concentran en capas profundas. Las de Cajal son células fusiformes orientadas de manera horizontal en las capas más superficiales, ya principalmente en la primera capa es donde vamos a tener abundancia de estas células de Cajal. Las de Martinotti son pequeñas células que van a estar presentes en todos los niveles de la corteza. Al hablar de niveles, son en todas las capas de la corteza. Muy bien, aquí podemos ver inicialmente las células piramidales, ¿no?, de forma triangular, de numerosas dendritas, axones largos, pueden llegar a medir hasta 1 metro, ¿no?, que van a dirigirse hacia la sustancia blanca. Acuérdense
de que cuando vimos nuestro corte coronal, debajo de la sustancia gris o la corteza tendríamos a la sustancia blanca. Entonces ahí se van a dirigir los axones de las células piramidales. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca se va a encargar, van a ser las vías de comunicación de nuestro cerebro, se van a encargar de llevar la información contralateral, ¿no? Contralateral, porque si yo muevo mi pierna izquierda, lo está mandando mi hemisferio derecho, ¿no? Por una estructura, también me adelanto un poquito, que se encuentra a nivel del tronco cerebral, que se llama decusación piramidal, que todos nuestros órdenes, nuestros movimientos y nuestras recepciones se van a hacer de manera contraria, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestras células piramidales, aquí tenemos nuestras células estrelladas, ¿no? Nuestras células estrelladas pequeñas, 8 micras. Observamos aquí, chicos, las 6 capas de las piramidales, ¿no? Generalmente hablamos de las de Betz, tienen mayor tamaño y se encuentran en la capa número 5. En la capa número 5, dije capa número 4 hace un momento, fue un lapsus. Y en la capa número 3 también tenemos células piramidales, pero de menor tamaño. Tenemos nuestras células fusiformes de mayor eje vertical, como lo mencionamos, encontradas en las capas más profundas. Tenemos nuestras células de Martinotti, también presentes en todas las capas de la corteza, y nuestra célula horizontal o de Cajal, que tiene orientación, ¿no?, horizontal. Hablamos de cada una de las capas brevemente. La capa molecular, la primera capa de la corteza. Estamos hablando de las capas de la corteza, ¿no?, de lo que es la corteza de tipo isocórtex o neocórtex, que consta de 6 capas, porque también vamos a hablar más adelante del arquicórtex y del paleocórtex, que constan de menor número de capas. Entonces, las capas de la corteza, ¿no?, de la isocórtex o neocórtex, ¿no?, la primera va a ser la capa molecular, ¿no?, que es la más superficial. Aquí es donde van a haber mucha información, donde va a correr mucha información, porque vemos muchos tipos, ¿no?, de células neuronales, ¿no?, de células cerebrales de tipo piramidal, fusiformes, estrelladas, y de Martinotti, o sea, tenemos, y también tenemos células de Cajal, o sea, tenemos prácticamente todos los tipos celulares en esta capa más externa, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no?, se establecen gran cantidad de sinapsis entre diferentes células neuronales o neuronas. La capa granular externa, la segunda capa, contiene gran número de células pequeñas, piramidales y estrelladas. Las dendritas, ¿no?, terminan en la capa molecular y los axones en las capas más profundas, como lo vimos en el gráfico anterior. La capa piramidal externa, ¿no?, está compuesta básicamente de células piramidales, pero de células piramidales pequeñas, ¿ya?, de células piramidales pequeñas. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Sus dendritas pasan la capa molecular y los axones la sustancia blanca. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El gran tamaño de sus axones que traspasa hacia la sustancia blanca con fibras de proyección, asociación y comisurales. La capa granular interna, células estrelladas, ¿no?, o granulares, es lo que más abunda en esta capa. Y bueno, acá vamos a tener la primera banda de Weilager, la banda externa, que es de tipo, ¿de qué tipo es? Tangencial, ¿ok? En la capa número 5 vamos a tener la piramidal interna o ganglionar, donde vamos a tener, como vimos en el gráfico, células piramidales de gran tamaño, de hasta 120 micras, como lo mencioné, que son células de Betz, ¿ya? Y también algunas de tamaño mediano, pero la característica principal son las células de Betz en esta capa. También tenemos algunas células estrelladas y de Martinotti. Y también, no lo puse aquí, también está la banda interna de Weilager. Por último, la sexta capa, la capa multiforme o polimorfa.
Aquí tenemos también prácticamente todos los tipos de células ya mencionadas, ¿ya? También vemos células de Martinotti, pero lo que sí no vemos, observamos muy escaso, son las células horizontales o de Cajal, ¿ya? No las observamos generalmente en esta capa. Nuevamente el gráfico, ¿no?, de nuestra corteza cerebral y sus distintas capas, ¿no? Ahora sí, ya sabiendo la localización y las características de cada uno. Nuevamente aquí el gráfico, ¿no?, de las células eferentes. Recuerden, eferentes son las que salen a dar información y las aferentes las que reciben información, las células receptoras, y estas se pueden decir efectoras o ejecutoras. Muy bien, ahora la corteza cerebral, ¿cómo la vamos a tipificar? La vamos a tipificar en 3 partes, ¿no?, de acuerdo a su concentración de capas de corteza. La primera es el arquicórtex. El arquicórtex es la parte más antigua de la corteza cerebral. Ustedes ya vieron la filogenia cerebral, ya hicieron el comparativo de nuestro cerebro humano con el cerebro de un pez, de un ratón, de un reptil, de diferentes animales. Entonces, al hablar de esta filogenia, es lo que va a predominar, ¿no?, en los animales menores o no pensantes, porque nosotros somos animales pensantes, ¿ok? Razonamos, eso es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿ok? Entonces, vuelvo a mencionar, es la parte más antigua de la corteza cerebral y está representada, se localiza principalmente en el hipocampo, que es parte del sistema límbico, y el inducium gricium. El hipocampo, ¿no?, va a ser un área donde vamos a tener el centro de nuestras reacciones primitivas, reacciones físicas, reacciones sentimentales, la que nos da el comportamiento de cavernícola, más o menos, ¿ok? Y el inducium gricium va a ser la capa de sustancia gris, ¿no?, o sea, la capa de neuronas que va a ir por encima del cuerpo calloso. Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? En la práctica, el inducium gricium va a ser también un tipo de arquicórtex. Esta corteza posee de 2 a 3 capas. Se dice que tiene una capa, obviamente, piramidal y otra granular, ¿no? El paleocórtex, ¿ya? Evolutivamente, ¿no? Evolutivamente va a estar entre el arquicórtex y el neocórtex, como es lógico. Está asociada al rinencéfalo y sistema límbico. El rinencéfalo también es un sistema muy antiguo, ¿no?, el cual está relacionado, como dice su nombre, con la olfacción, rinencéfalo. Y bueno, el sistema límbico con los comportamientos primitivos y parte de lo que es la memoria. Conformado por 4 capas. ¿Qué capas son? Las 2 granulares y las 2 piramidales. Y por último, nuestro neocórtex, que es lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Neocórtex o isocórtex con 6 capas. Este neocórtex o isocórtex tiene 3 subdivisiones, ¿ok? ¿Qué va a generar esas subdivisiones, chicos? Esas subdivisiones las van a generar la concentración celular en sus capas, en sus diversas capas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un isocórtex homotípico, será como un isocórtex que hemos visto en los gráficos anteriores, ¿no? Es un isocórtex donde todas las bandas, todas las capas tienen, no existe ninguna predominancia, son simétricas, ¿ok? No hay predominancia celular de ningún tipo. Y tenemos los isocórtex heterotípicos, que son granulares y agranulares. Cuando son granulares,
nos referimos que son sensitivo-sensoriales. ¿Qué significa esto? Que va a haber predominancia de la capa 2 y de la capa 4, de las capas granulosas, ¿ok? Y el agranular va a ser motor, va a haber predominancia de las capas 3 y 5, ¿no? Por eso va a ser motor, células piramidales. Vamos a hablar algo de la vía piramidal más adelante también, para que entiendan cómo es este ejercicio. Hasta aquí, chicos, es lo más importante que tenemos que recordar de lo que es corteza cerebral, sus generalidades, sus capas y sus tipos. Como ven, no es nada difícil, simplemente hay que repasarlo un poquito. Y en segundo lugar, ahora vamos a hablar de lo que son las áreas corticales funcionales, ¿ok? Por eso es importante su primera clase, ¿no? Su primera clase de morfología externa, para poder identificar justamente nuestras áreas cerebrales. ¿A quién le debemos este trabajo? Se lo debemos a Corbinian Brodmann, un neurólogo alemán que en 1909 hizo un estudio. Él era un neurólogo, pero en realidad hacía labor de neurobiología. Entonces esto le permitió a él, ¿no?, estudiar mucho la corteza cerebral y poder subdividirla en estas capas que hemos mencionado, ¿no?, por medio de una tinción que es la tinción de Nissl. La tinción de Nissl, no sé si la han visto en histología, asumo que sí, ¿no? Es una coloración violácea que lo que va a hacer es poder fijar mucho mejor las células cerebrales o neuronas en sus distintas capas. Esto lo hizo este señor. Entonces, ¿no?, al hablar de áreas corticales estamos hablando, ¿no?, de la citoarquitectura de la corteza cerebral, que es la que acabamos de ver, ¿no? Y es la organización de la corteza según los tejidos que poseen células nerviosas. ¿Qué significa? Ya mencionamos de que a raíz de este estudio vamos a ver de que en nuestra corteza cerebral, en toda su extensión, ¿no?, vamos a tener isocórtex homotípico, heterotípico granular y heterotípico agranular, ¿ok? Y son enumeradas del 1 al 52. Hay literatura que van a leer, que les va a decir del 1 al 48, del 1 al 53. Bueno, yo estoy utilizando, ¿no?, la información del maestro Espinosa, ¿no?, y también es la más aceptada, 52 áreas. Entonces empezaremos a hablar de las áreas según su localización. Ya sabemos, ¿no?, cuántos lóbulos tenemos, y entonces de acuerdo a la ubicación vamos a identificar las distintas cortezas. En la corteza motora, ¿no?, que se encuentra en el lóbulo frontal, que es este de aquí, vamos a encontrar principalmente estas áreas, chicos. Hay más áreas, ¿ya? Existe el área 12, el área 46, existen otras áreas que no las voy a mencionar porque son isocórtex homotípicos. O sea, ¿qué son? Son fibras de asociación, ¿ok? Las que estamos mencionando aquí son las que van a tener una labor específica. Entonces empezaremos a comentarlas. El área motora primaria. El área motora primaria va a ser el área número 4. Perdón, no les había escrito acá. El área número 4. Vamos a tener las áreas premotoras, que van a ser el área 6, que va a ser el área premotora o motora secundaria. El área número 8, que va a ser el campo ocular frontal. Y la 9, 10 y 11, que van a ser parte de la corteza prefrontal. Aquí realmente en estas áreas 9, 10 y 11, y esto ya es un aporte mío porque estaba un poco desfasada la información de estas áreas en el libro del maestro,
justamente no vamos a tener tanto función motora, chicos, sino que por su localización las estoy consignando. Van a estar más relacionadas con un área de comportamiento, ¿ok? Cuando las describa se van a dar cuenta y se van a mirar entre ustedes que por ahí algunos están con problemas en la corteza frontal seguramente. Hablaremos del área motora primaria. El área motora primaria es el área 4. Está localizada en la circunvolución precentral o frontal ascendente y también en el lobulillo paracentral. Si ustedes ya vieron en la práctica, ¿no? La cara medial, ¿no? Ahí van a ver un lobulillo paracentral. En ese lobulillo paracentral van a tener el nacimiento del surco central o de Rolando. Entonces vamos a tener ahí también el nacimiento del área 4 que se va a extender hacia la cara. ¿Qué cara es la cara más externa? Es la postero o superolateral, ¿ok? La cara superolateral, y va a extenderse por todo la circunvolución precentral. Es un isocórtex heterotípico agranular, ¿no? Entonces tenemos predominio de las capas 3 y 5. En esta área es donde hay mayor concentración de las células de Betz, ¿no? Esas células piramidales gigantes. Y esta área de lo que se encarga es de llevar a cabo movimientos individuales y voluntarios de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Recibe también aferencias del área premotora, del área 6, de la corteza sensitiva, del tálamo, del cerebelo y los ganglios basales. ¿Cómo van a llegar a esas informaciones, esas aferencias? Por intermedio de la sustancia blanca. Es la estación final para la conversión del diseño, del patrón del movimiento y su ejecución. ¿Qué significa esto? Significa de que nosotros, cuando queremos hacer un movimiento, ¿no? Nosotros vamos a mandarlo, es una orden descendente. Si yo quiero mover mi brazo, yo lo estoy ordenando desde mi área 4. Entonces yo mando y ejecuto el movimiento gracias al área 4, que es el área motora primaria. Aquí tenemos un corte, ¿no? Donde justamente nos están mostrando la cara superolateral. ¿Qué hemisferio será este? ¿Qué hemisferio será? ¿Ah? Derecho. Es hemisferio derecho, ¿por qué? Aquí tenemos el polo occipital y aquí tenemos el polo frontal. Aquí les están soplando clarito, miren, ¿no? Polo, este es lóbulo frontal, polo occipital. Entonces, lo que estamos observando es esto, chicos, la localización del área 4, ¿ok? Vamos a tener aquí al medio nuestro surco central o de Rolando, que como les mencioné, van a ser de la cara medial, del lobulillo paracentral, ¿ya? Y va a ser esta la extensión de nuestra área motora primaria o área 4, que va a terminar en el opérculo frontal. Entonces, si asociamos, ¿no?, esta gráfica de nuestra área motora primaria, vamos a ver este gráfico, ¿no? Este gráfico medio confuso. Yo cuando estudiaba, les diré que también cuando estaba en el mismo ciclo que ustedes, me parecía muy confuso, muy horrible esta imagen, ¿no?, que no la entendía. Y a las finales me dicen neurocirujano, así es, ¿no? Lo que termina por no gustarte a veces es lo que terminas haciendo. Entonces, lo que vamos a observar aquí, chicos, es justamente desde la cara medial hacia la cara superolateral. Vamos a ver la extensión de esta área 4, su extensión completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar aquí? Vamos a mencionar justamente, de acuerdo a esta corteza cerebral, ¿no?, qué parte del cuerpo podemos mover, porque este es el área motora primaria, o sea, de acuerdo a la localización, ¿no?,
aquí en la corteza cerebral, ya sea en la cara medial o superolateral, vamos a observar cuál va a ser, ¿no?, qué parte del cuerpo vamos a mover. Definitivamente, ¿qué es lo que movemos más durante el día? ¿No? Las manos, la boca, miren la bocaza que tiene, ¿no?, y la lengua, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, es básicamente lo que va a estar más estimulado para el movimiento. Las piernas, como ven, casi nada, ínfimo, los pies, el brazo, y aquí tenemos nuestra laringe. Esto es lo que le quería explicar, chicos, el tema de la vía piramidal. La vía piramidal va a ser la vía efectora del área 4. Va a ser, como les mencioné hace un momento, la orden que vamos a mandar nosotros para mover determinada parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos la orden del área 4, ¿no? Entonces, al nosotros disparar esa orden, ¿no?, como les dije hace un momento, ¿por dónde va a pasear la orden? Por la sustancia blanca, que es esto de aquí, que estará de blanco, ¿no? Entonces, va a disparar hacia la sustancia blanca, va a llegar a la cápsula interna, eso lo vamos a ver en la clase del día viernes, parte de morfología interna, solamente voy a mencionarla, ¿no? Y va a tener todo un descenso a través del pedúnculo cerebral, el puente, ¿no?, y por último, el tronco cerebral, donde les mencioné hace un momento que va a ser la decusación piramidal. Si ustedes ven, este será hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces ven que están bajando las fibras, nuestra orden para ejecutar algún movimiento está bajando a través de la sustancia blanca, a través de la cápsula interna, del pedúnculo cerebral, del puente, de la pirámide vulvar, y va a llegar aquí a la decusación piramidal. En esa decusación piramidal se van a entrecruzar las fibras. Por eso, si yo quiero mover esto, lo está mandando mi lado izquierdo. Entonces, una vez que va a pasar la decusación piramidal, va a través de dos tractos, el córtico espinal ventral y lateral, ¿no?, va a llegar ¿hacia dónde? Hacia los ganglios raquídeos. Recordarán ustedes en su clase de columna, ¿no?, que nosotros teníamos unos agujeros de conjunción. De esos agujeros de conjunción que están formados por las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras, van a salir los nervios raquídeos o las raíces de los nervios. La parte anterior, ¿no?, aquí está el nervio raquídeo. La parte anterior, antes de convertirse en nervio raquídeo, va a tener un ganglio. Ese va a ser el ganglio raquídeo. Aquí, chicos, haremos mención a otra persona importante para este estudio, que es el doctor Wilder Benfield. Él es un neurocirujano, bueno, fue un neurocirujano canadiense, ¿no?, que muy adelantado a su época, que en 1950 aproximadamente, otras revisiones dicen en los 40, representó homúnculos u hombrecillos asimétricos totalmente, como el gráfico que vimos, ¿no?, porque ese gráfico justamente está relacionado a su estudio, ¿no?, producto de su investigación sobre la corteza motora y somatosensorial. Entonces, él con este estudio que nos demuestra de que cada órgano y sentido del cuerpo va a tener una función específica en nuestro cerebro si es que la estimulamos, ¿no? ¿Cuál fue la manera que él utilizó para estimularlos? Fue estimulación eléctrica. Algunos dirán que malo, que desgraciado este doctor, ¿cómo podía hacer esto? Les cuento un poco. Lo que pasa es que en esas épocas no existía la anestesia general, chicos. Como no existía la anestesia general, ¿cómo hacíamos una cirugía de cráneo en esa época? Solamente con anestesia local. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos duele es el músculo
y el periósteo, que es la capa que cubre el hueso. Si a nosotros nos abren el hueso del cráneo, no nos va a doler. Si nos tocan el cerebro, tampoco nos va a doler. Entonces, como entenderán que no había anestesia general, y si algo saben de la anestesia general justamente consiste en dormir profundamente al paciente para que colabore, porque si no, no va a colaborar obviamente. No tenían esa ventaja en esas épocas, pero el doctor Penfield pudo aprovechar esa condición, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía? Él se dedicó mucho dentro del campo de la neurocirugía, tenemos múltiples áreas, y él se dedicó a operar pacientes con epilepsia. Él es el padre de la neurocirugía en epilepsias. Entonces, aquí tenemos un cerebro intraoperatoriamente, bueno, la foto es pésima, tenemos un cerebro intraoperatorio. Entonces, él al momento de operar a estos pacientes con epilepsia, lo que hizo fue dar pequeñas descargas eléctricas, ¿no?, en distintas zonas del cerebro para ubicar justamente por qué tenía epilepsia. ¿Qué significa? Cuando tenían algún tipo de epilepsia, él como que la corroboraba intraoperatoriamente con el estímulo eléctrico. Es ahí donde él justamente se da cuenta de que cada área del cerebro, ¿no?, cumple una función. Si le daba pulsos en el área motora primaria, obviamente iba a tener movimiento, ¿no?, de cualquier extremidad, ¿no?, de la boca, de la lengua, como hemos visto hace un momento, de toda la parte motora. Si lo hacía en la parte sensitiva, igual. Si lo hacía en la zona del área visual, que se está en los lóbulos occipitales, también los pacientes veían destellos de luces. O sea, cada área que era estimulada, ¿no?, tenía una función. Pero algunos tienen muchos detractores por haber hecho esto. Y bueno, en realidad se puede decir de que sí fue un tipo de estudio experimental que hoy en día definitivamente no va a estar permitido, ¿no? Yo soy neurocirujano, entonces si yo hago esto me meten preso, ¿no? Ahora existen estudios mucho más fidedignos y exactos, como la resonancia magnética, por ejemplo. La resonancia magnética funcional, ¿no?, es un estudio que va a corroborar dónde están, ¿no?, dónde se produce mayor consumo. ¿Cuál es el alimento del cerebro? Es oxígeno y ¿qué más? Glucosa. Donde hay mayor consumo de oxígeno y glucosa, al estimular un área en este tipo de resonancias, se puede observar entonces el área que se está estimulando. Ya no es necesario hacer esto. Pero les mencionaré que hoy en día igual todavía se sigue haciendo este tipo de prácticas, porque existe la cirugía de epilepsia. Eso es una subespecialidad de neurocirugía, y he tenido la oportunidad de estar en cirugías de este tipo, en las que el paciente está totalmente despierto, y para delimitar su zona de epilepsia justamente se le tiene que dar pequeñas descargas en la corteza para poder delimitar y retirar esa parte de corteza. Entonces, ¿qué pasó? Nos enseñó estos muñequitos horribles, ¿no?, feos. Un muñequito sensorial y otro motor. Este muñequito es el gráfico que les mostré hace un momento del área 4. Ya vemos en el área 4 qué es lo que más predomina, como les dije, ¿no? El movimiento de las manos, los pulgares inmensos, la boca, la lengua, también los globos oculares, el movimiento de los globos oculares. Es lo que más va a predominar en el homúnculo motor, porque este va a ser nuestro hombrecillo, homúnculo motor. Del sensorial hablaremos más adelante. Bueno, aquí otra gráfica ya más explicada, ¿no?, del homúnculo motor. Aquí están las dos áreas 4, ¿no?, de ambos hemisferios cerebrales. Y aquí vemos, ¿no?, bueno, no sé si se puede ver muy claro, pero aquí vemos, de acuerdo de la cara medial del lobulillo paracentral, que es el nacimiento de esta área 4, cómo empezamos, ¿no?, con los dedos de los pies, con el tobillo, ¿no?, con la rodilla, las caderas, el tronco, antebrazo, brazo, manos. Cada mano tiene su zona de estimulación, chicos, ¿no?, de los 5 dedos, ¿no?, nuestro cuello,
nuestro rostro. En nuestro rostro ya vimos lo que más movilizamos, ¿no? Párpados, globos oculares, labios, mentón. Y por debajo, en los opérculos, como les dije, bueno, en el opérculo frontal, la lengua y la faringe. Laringe, perdón. Muy bien, continuamos con el área 6, conocida como área premotora. ¿Ya? Esta está localizada por delante de la circunvolución precentral. F1, F2, F3. ¿Qué significa? En las tres circunvoluciones frontales que conocemos. ¿Ok? En la frontal superior, frontal media y parte de la frontal inferior. También es un isocórtex, ¿no? Agranular, heterotípico. Aquí no vamos a ver células de Betz, porque las células de Betz, justamente como les mencioné, son responsables de los movimientos voluntarios, de los movimientos que hacemos cotidianos y predominan en el área 4, en el área motora primaria. Aquí, ¿qué es lo que hace específicamente el área 6? Almacena programas de actividad motora a partir de experiencias previas o pasadas. ¿Qué significa esto? Es un área 4, pero de recuerdo, por así decirlo. Es un área 4 de recuerdo y un área 4 débil, porque incluso ante la estimulación eléctrica puede generar también los mismos movimientos del área 4, porque como les mencioné, acapara también las tres circunvoluciones, son circunvoluciones frontales. Eso significa que tiene más o menos una extensión similar al área premotora, al área 4, pero para ello necesita un mayor estímulo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un área de recuerdo, ¿no? Nosotros nuestros movimientos los hacemos por algún recuerdo, cómo cojo un lapicero, cómo cojo algún objeto, ¿no? Ahí es donde entra a tallar nuestra área 6. Aquí lo observamos, ¿no? Este es un corte lateral o superolateral, medial y anterior. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver el área 4, va a estar por delante del área 4, ¿no? Y van a ser en la porción medial. Este es el lobulillo paracentral. Entonces, si este es el polo frontal, por delante del lobulillo paracentral vamos a tener la localización de esta área 6. Y aquí la vemos viendo nuestro cerebro de frente, ¿no? ¿Cuál es su extensión? Pasamos al área 8, también conocida como área de campos oculares frontales. Está localizada delante del área motora secundaria. Ocupa principalmente F1 y F2, circunvolución temporal superior y parte de la media. Hay bibliografías que mencionan que solamente ocupa F1, pero nosotros vamos a considerar ambas. También es un isocórtex heterotípico agranular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a controlar los movimientos voluntarios del ojo. No tiene nada que ver, chicos, escuchan ocular y pensarán que es vista. No tiene nada que ver con los estímulos visuales. Nosotros, aún siendo invidentes, podemos mover nuestros globos oculares. Entonces, eso podemos hacerlo gracias al área 8. ¿Ok? Y es responsable de la oculocefalogiria, de este reflejo que vamos a mencionarlo una diapositiva más adelante. Aquí su localización, ¿no? Circunvolución frontal superior, parte de la media, ¿no? Yo estoy considerando ambas. Aquí su cara medial, ¿no? Por delante del área 6, ¿no? Lobulillo paracentral, área 6, aquí tenemos nuestra área 8. En la vista de frente vamos a ver que va a estar prácticamente por encima del polo
frontal. Este va a ser el polo frontal, la punta del lóbulo frontal. Y esto, chicos, es la oculocefalogiria. Este es un reflejo del que justamente es responsable nuestra área 8. ¿Qué es la oculocefalogiria? No es más que la mirada conjugada de nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestro cuello y nuestro cuerpo para observar o fijar la mirada en algún punto. Es esto. Tenemos aquí esta persona que está mirando de frente, ¿no? Que está mirando de frente. Entonces nosotros giramos la cabeza hacia la derecha y si ella tiene puesta justamente la mirada, no la visión, la mirada, la orientación de sus globos oculares, la tiene hacia el frente, esto no se va a alterar, va a voltear hacia la derecha y sin embargo la posición de las pupilas van a ser igual mediales, como aquí, ¿no? Y si le giramos la cara hacia la izquierda, igualmente su visión va a quedar también medial. O sea, es una mirada conjugada, chicos, ¿ok? Es una mirada conjugada, una mirada coordinada. Así como cuando estamos en la playa y vemos una chica simpática, ¿no? Miramos así, pero los ojos siguen ahí puestos seguro. Muy bien. Áreas premotoras, continuamos con las tres últimas áreas, las áreas prefrontales. En el libro de nuestro maestro mencionaba hasta el área 9 como área premotora. Entonces, como les digo ya, con los estudios funcionales, como les he mencionado ahora también gracias a la resonancia magnética funcional, ¿no? Hemos podido descubrir que en las áreas frontales, en las áreas prefrontales, ¿no? Que van a ser las áreas que van a involucrar al polo frontal, a la parte rostral, que van a ser donde se van a localizar las circunvoluciones orbitales, ¿ya? Que se van a llamar orbitales, orbitarias, no porque tengan una función orbitaria, sino porque cuando caen van a descansar sobre el piso anterior de la base del cráneo y van a estar en el techo de la órbita. Por eso se llaman orbitales, más no por su función. Y en la cara dorsolateral, ¿no? En la cara dorsolateral, que es la localización del área 9. ¿Qué pasa? Gracias a estos estudios de resonancia magnética funcional, ¿no? Y también por estudios ya anteriores, más antiguos, hemos determinado que este es el área de comportamiento. ¿Ok? El área de comportamiento. El área en que podemos sufrir mucho a nosotros cuando estamos estresados, cansados, no sé. Entonces, ¿qué van a hacer estas áreas prefrontales? Van a recibir y van a enviar, ¿no? Como dice acá, vías aferentes y eferentes que conectan esta área con el resto de la corteza cerebral. El tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. ¿Qué es lo que va a regular esta área? Va a regular la personalidad del individuo, el juicio, el raciocinio, la conducta y comportamiento, la profundidad de los sentimientos, la iniciativa, la planeación y ejecución de sus actos. Esta área es la más nueva y es la que nos diferencia del resto de animales. A menos que ustedes me puedan describir el raciocinio de un perro, de un gato, ¿no? O su forma de ser, o su planeación, o su profundidad de sentimientos precisas, ¿no? Nosotros sí por ahí podemos cuantificarlas mucho mejor. Por eso decimos, ¿no? Que cuando hay una persona media loquita, está frontalizada. Ese es un término que ustedes van a escuchar mucho cuando estén en hospitales. Cuando ocurre una lesión a nivel de esta área, ya sea un infarto cerebral, un sangrado o
algún problema postraumático, un golpe que cause edema, inflamación y justamente compresión en esta área, el paciente va a tener alteración de sus funciones mentales superiores. Y de ser así, se va a ver así. Aquí vemos en la gráfica la extensión del área 9, ¿no? Va a abarcar también F1 y F2. Aquí en su cara medial, aquí en la cara anterior, se le llama dorso lateral, su localización dorso lateral. Aquí nuestra área 10, que va a estar en el polo frontal, ¿ya? Por eso es el área frontopolar. La vemos aquí en la cara lateral, superolateral, en la cara medial, y aquí en la cara frontal. Y por último nuestra área número 11. ¿Se dan cuenta? Va a estar donde van a estar las circunvoluciones orbitarias, nuestro famoso surco en H, que ya lo deben haber visto en la práctica. También su localización exacta. Hasta aquí es todo lo relacionado a las áreas cerebrales de la corteza frontal con sus funciones motoras, premotoras, movimientos oculares y comportamiento. Ahora pasaremos a hablar de la corteza motora del lenguaje. Esto va a estar situado, ¿ya? Vamos a tener dos áreas. Vamos a tener el área 45 y 44, que todavía va a estar en el lóbulo frontal, que van a formar el área primaria del lenguaje o área de Broca, y ya en el lóbulo parietal, también parte del temporal, pero para efectos prácticos vamos a mencionar parietal, el área 40 y 39, que va a ser el área o la corteza motora secundaria o área de Wernicke. Área motora primaria del lenguaje o de Broca. ¿Qué podemos mencionar aquí? Está localizada en F3. F3 es la circunvolución frontal inferior, precisamente en la pars triangular. ¿Ok? Va a ser un isocórtex heterotípico granular que va a tener fibras de asociación porque va a comunicarse con la otra área que acabamos de mencionar, la 40 y 39, que es la de Wernicke. La pars triangular, chicos, va a ser el lugar que va a alojar estas dos áreas. Es muy difícil precisar si también toma parte del opérculo, pero para fines de la práctica, no en todos los cerebros vamos a observar nuestras pars como aquí, y eso también yo se los he dicho a mis alumnos de práctica. Aquí los cerebros se ven bonitos porque son gráficas y porque es la gráfica de un cerebro promedio, ideal, pero como ya lo mencioné hace un momento, nosotros somos por naturaleza asimétricos. Entonces, al ser asimétricos, no vamos a tener, ningún cerebro se va a parecer al de otro, ninguno. La formación de los surcos y cisuras no siempre van a tener la misma extensión y la misma localización. Entonces, cuando hablamos aquí de la pars triangular, vamos a dividir nuestra pars triangular en dos para poder alojar ahí al área 45 y al área 44. ¿Por qué menciono primero la 45? Porque la 45 va a estar más anterior, hacia el polo frontal, y la 44 va a estar al costado de la 45. ¿Qué es lo que va a hacer esta área? Esta área va a controlar la parte motora del lenguaje, la parte de articulación, lo que estoy utilizando ahorita para que me escuchen. ¿Ok? Eso es lo que va a controlar el área de Broca. También la función expresiva oral. Entonces, básicamente se va a encontrar en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante en la mayoría de seres humanos.
sobre todo en los diestros. Las mujeres pueden tener hasta 2 hemisferios, los 2 hemisferios pueden ser dominantes, eso ya lo mencionaremos en la siguiente clase. Ahí tenemos nuestra gráfica de las áreas 45 y 44. Como les mencioné, en la pars triangular. Aquí en la 44, ¿no? El gráfico no es muy grande, pero por favor, celulares, ¿ya? Celulares apagados. Si escucho más celulares, simplemente me dedico a pasar mis diapositivas y decirle gracias. ¿Ok? Área 45 y área 44 les mencioné que estaba en la pars triangular, pero el área 44 vemos que también puede coger parte del opérculo frontal. Por eso les menciono de que en neuroanatomía no podemos ser tan estrictos con la extensión de un área, porque es variable, ¿ok? Pero para usarla como reparo, vamos a tener nuestra pars triangular que va a alojar al área 45 por delante de esta, en la zona, ¿no?, anterior de esta pars, y en la zona posterior el área 44. Y aquí lo vemos, aquí se ve bonito porque está dibujado, ¿no? Aquí vemos el vértice de la pars triangular, aquí vemos la parte anterior y la parte posterior. Ahí se ve lindo, área 45 y área 44. Ahora, lo encuentren así en su práctica, suerte. Área motora secundaria del lenguaje, o de Wernicke. Nos va a alojar las áreas 40 y 39. Estas van a estar localizadas en la circunvolución supramarginal, que va a ser la proyección de nuestra cisura lateral o de Silvio, y la circunvolución angular, que va a ser la proyección del surco temporal superior, ¿ok? Del surco temporal superior. También va a ser un isocórtex heterotípico agranular de asociación, también obviamente porque mencioné que se va a conectar con su otra área, con la de Broca. ¿Qué va a ser esta área? Esta área nos va a permitir comprender y entender el lenguaje hablado y escrito. Es lo que están utilizando ahorita ustedes para esta clase, si es que me están atendiendo. ¿Ok? Es lo que están utilizando ahorita. ¿Por qué? Porque esta área es la que va a procesar lo que uno quiere decir. Muchos de acá querrán decir muchas cosas, pero se las aguantan, se les queda ahí nomás en la cabeza, ¿no? Qué pesado este profesor, me da cólera, fiera cava, ¿no? Pero no lo dicen, o si lo dicen en voz baja, pues no los escucho. Bueno, es esa vocecita de la conciencia, esa es nuestra vocecita que nos la da el área de Wernicke, ¿ok? Y a partir de eso nosotros vemos si la hablamos o no la hablamos. Cuando la hablamos utilizamos el área de Broca, ¿ok? Por eso están íntimamente relacionadas Broca y Wernicke. Lo que ustedes piensan es Wernicke y lo que ustedes dicen es Broca. Algunos se van no de Broca sino de boca. Muy bien, área 40 y 39 graficada, ¿no? El área 40, como vemos, en la circunvolución supramarginal, y la 39 en la circunvolución angular, ¿ok? Obviamente no van a tener ninguna vista en la cara posterior.